Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. Hoy, lunes, inicio de semana, es la segunda en la que el centro de la atención está colocado en el debate legislativo por las reformas que se vienen discutiendo y aprobando. La semana pasada la reforma política, y una vez que esa se aprobó, pudimos entrar el fin de semana a la discusión de la reforma energética que el PAN había condicionado a que fuera aprobado primero la política. La reforma política se empieza a generar reacciones, hay importantes cuestionamientos, incluso es una reforma que está ganando más detractores que apoyos. ¿Y de qué manera hoy? Creo que esa es la pregunta en Opiniones Encontradas sobre la que debatiremos con nuestros invitados, hasta dónde el haber amarrado, el haber relacionado estas dos reformas nos puede dar dos reformas con importantes deficiencias. Pero antes de entrar al fondo del asunto, acompáñenme a ver este pequeño reportaje que trata de ofrecer algunas de las claves del debate. Las reformas políticas suelen ser material de discusión y polémica pública, porque en los cambios a las instituciones se confrontan diversas agendas partidistas y se afectan distintos intereses. El jueves de la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma político-electoral que, entre otras medidas, sustituye al IFE por un órgano nacional que podrá intervenir en los procesos locales previo acuerdo con los órganos estatales. También establece el rebase de topes de gastos de campaña como causa para anular las elecciones, permite la reelección de legisladores y alcaldes e induce la formación de gobiernos de coalición. Esta reforma electoral, sin embargo, ha sido ampliamente criticada e incluso considerada como un riesgo para la estabilidad de los procesos electorales por parte de los actuales consejeros del IFE. Diversas organizaciones y especialistas la han calificado de deficiente por la urgencia de aprobarla para abordar la energética. Y respecto a la reelección, la Iglesia Católica también critica la medida y ve en ella un mero sueño cumplido de la clase política. La oposición impulsó la reforma electoral con la idea de limitar la intervención de los gobernadores en los procesos electorales locales y crear un contrapeso a su poder con la creación del INE. El PAN condicionó su apoyo a la reforma energética a la previa aprobación de la política, lo que imprimió urgencia a los cambios en materia electoral, y la disposición del PRI a sacarla a como diera lugar para poder contar con los votos panistas que requiere para la apertura petrolera. Puntos a favor. 10 senadores perredistas se unieron al PRI, PAN y Partido Verde Ecologista para aprobar la reforma político-electoral. Fueron 106 votos a favor, 15 en contra de legisladores del PRD y PT y una abstención de Mónica Riola del PANAL. De acuerdo con el PAN, solo con la reelección ya vale la pena la reforma política que aprobó el Congreso. La senadora del PRI, Cristina Díaz, dijo que su partido superó su atavismo histórico y apoyó la reelección de legisladores y alcaldes. Para el panista Raúl Gracia, la reforma amplía el poder de voto ciudadano y se pronunció porque nunca más deje de haber contrapesos a los gobernadores. Puntos en contra. María Marván, presidenta provisional del IFE, calificó esta legislación como bizarra y advirtió que orillará al nuevo organismo a ofrecer actuaciones permanentemente inciertas y ambiguas. La reforma política estuvo presionada por la prisa de la reforma energética, lo que precipitó decisiones, hizo prescindir los diagnósticos más serios y acumuló propuestas sin lograr coherencia o consistencia, según dice el Instituto para la Transición Democrática en una carta publicada el día de hoy. La Iglesia Católica de México criticó la reelección de diputados, senadores y ediles aprobada con la reforma política y aseguró que se trata de un sueño de los políticos por fin cumplido. En el editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México consideró que lo aprobado en la reforma es la felicidad para unos cuantos, pero una pesadilla para el mexicano de a pie. A discutir sobre este proceso de reformas que concentra la atención de la opinión pública en las últimas 2 semanas y por supuesto en esta en la que todos los reflectores están puestos en el Senado, donde hoy se está discutiendo en comisiones la reforma energética que, como le decía antes de ir a la pausa,
fue encadenada, fue amarrada por el Partido de Acción Nacional dentro de su estrategia de negociación con el PRI a sacar primero la política, es decir, sacar primero la reforma electoral y política que se aprobó el jueves y posteriormente la energética. Y para discutir sobre este tema me acompañan hoy, me da mucho gusto tener aquí a José Fernández Santillán. Pepe, ¿cómo estás? Tocayo, un placer compartir este espacio. Pepe Fernández Santillán, profesor, investigador del TEC de Monterrey, un especialista en materia electoral y un analista político. Y está también conmigo Javier Santiago. Javier. Pues muchas gracias por la invitación, muy amable, y es un gusto estar nuevamente contigo. Javier Santiago, ustedes lo conocen, expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal y además es el responsable del Centro de Democracia y Elecciones de la UAM Xochimilco. No, Iztapalapa. Perdón, ahí no, que hay rivalidad entre los xochimilcas y los iztapalapeños. Hay algo más que opiniones encontradas. Si les parece, vamos directo. El PAN condicionó sus votos de la reforma energética, está acompañando al PRI, presentaron juntos el dictamen, a que se aprobara primero la reforma política. Pero se trata de una reforma que mientras más van pasando los días, la reforma política, más opiniones en contra, más detractores, más críticas, particularmente al tema de la creación del Instituto Nacional de Elecciones. ¿Cómo ves tú esta reforma política, Pepe? ¿Tú crees que existe el riesgo de que esta estrategia de chantaje, digamos, pueda derivar justo en dos leyes malas? No, mira, la cuestión es que hay que ver cómo empezó la negociación, y empezó en el Pacto por México. Ajá. Y había una serie de puntos dentro del Pacto por México que incluían efectivamente el Instituto Nacional de Elecciones, la creación, pero también había otros puntos y que sí transitaron, o sea, sí fueron aprobados en la lista de temas, de la primera lista de temas incluidas en el punto número 5, la gobernabilidad democrática, entre ellos la reelección de legisladores y de alcaldes. Esa pasó. Sí. El subir el umbral de los partidos políticos que quieren mantener o registrarse, sí, del 2.5 al 3%, esa también transitó. Mecanismos de un sistema que va hacia el parlamentarismo, por ejemplo, que algunos secretarios del gabinete sean ratificados, como el secretario de Hacienda, coaliciones de gobierno, cómo transformar la Procuraduría General de la República en Fiscalía Nacional. Entonces, eso también caminó. O sea, hay una serie de puntos dentro de la reforma política que sí surtieron efecto. Entonces, aunque las críticas, Pepe, las está concentrando el Instituto Nacional de Elecciones. Vamos a ver, en el Instituto Nacional de Elecciones se ha puesto efectivamente la atención, y la crítica ha sido sobre todo en el sentido de que el Instituto Nacional de Elecciones va a concentrar algunas funciones que tenían los institutos locales. La idea primera era que hubiese un solo instituto que concentrara y desapareciera todo. No se llegó a eso, sino que se conservan los institutos locales, y algunas atribuciones son concentradas en el Instituto Nacional de Elecciones. Algunos dicen que se creó una Defecio, un Frankenstein, todavía no ha funcionado. Entonces, hay todavía una ley secundaria por hacerse. Te cito un caso específico. Sí. La cuestión de la educación cívica no está contemplado como tarea del Instituto Nacional de Elecciones, que sí lo hace el IFE, y se le otorga a los institutos locales. Bueno, yo no entiendo una cuestión de educación cívica, sobre todo si estamos construyendo ciudadanía, sin que haya un órgano rector o por lo menos coordinador de la educación cívica en este país. En la legislación local, en la legislación secundaria, va a tenerse que especificar. Ahora, si te leo, digamos que tú le das el beneficio de la duda, o crees que hay que darle el beneficio de la duda, y voy contigo, Javier. Estas críticas que han hecho al Instituto Nacional de Elecciones es por el resultado de una mala negociación, por las prisas, por la urgencia, por lo cargado de la agenda de tantas reformas sacadas al mismo tiempo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo principiaría por donde inició José. ¿Por el beneficio de la duda? No, por donde inició, con el asunto del Pacto por México, que realmente no es un pacto.
sino es un listado de temas a discutir en los cuales había coincidencia en algunos puntos y en otros no había coincidencia, pero no hubo una discusión de los temas que se incluyeron en la lista del Pacto por México. Entonces, ahí hay un aspecto relevante. Esto nos lleva a que algunos asuntos salieran porque pues, había cierto acuerdo. Y sí, discusiones viejas, telecomunicaciones, la reforma educativa, ¿no? O sea, ciertos aspectos antiguos que pues, pudieron salir. Pero los otros, que solo quedaron enlistados, no estaban analizados y discutidos a profundidad. Y el caso del INE, yo creo que hay que decirlo con claridad, o sea, no es nueva la propuesta, nace en 2001. Ajá. Tu servidor todavía estaba en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ajá. Entonces nació en aquel entonces esa propuesta, luego vivió diversos momentos en que se volvió a presentar, pero no había encontrado un momento para prosperar. La coyuntura, pues es después de la elección de 2012, tiene un sabor amargo a derrota, ¿no? Que es, A ver, explícate, ¿qué significa sabor amargo a derrota? Bueno, de que el partido que perdió el poder, ¿no? Cuestiona la institucionalidad electoral existente. Y es el que empuja el Instituto Nacional de Elecciones. Es decir, hay criterios partidistas, es lo que quieres decir. Sí, claro, y luego... Electorales, perdón, electorales. Y la propuesta inicial de 2001 fue del PRD. Sí. ¿No? Entonces, es una vieja historia, digamos, que hasta el día de hoy encontró la coyuntura favorable para que prosperara, aunque sea mixto, sí. Porque es una institución mixta, pero hay una serie de problemas técnicos que la ley los problemas políticos la ley no los va a poder resolver, y abordo algunos brevemente. El asunto del nombramiento de 32 consejos locales de las entidades federativas es un problema político, claro, que va a cargar el INE, va a poder ser impugnado ante el tribunal por las decisiones que tome, va a tener las presiones de los gobernadores, porque quien diga que no, los gobernadores no van a presionar, pues creo que no, van a presionar, los partidos van a presionar, a mí nomás me han platicado que sí recargan el caballo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El servicio profesional electoral nacional tiene una complejidad técnica muy grande, muy grande, porque los salarios que se pagan en Campeche no son los que se pagan en el Distrito Federal, no son los que se pagan en Sonora. Estoy hablando de un tabulador, estoy hablando de una cosa técnica exclusivamente. ¿Cómo homologar esto con un sistema de servicio profesional nacional? La verdad, yo no he encontrado respuesta técnica. Ojalá la ley secundaria resuelva este problema. Históricamente, la mayoría de los estados solicitaban al IFE que realizara el trabajo técnico, pero la negociación política la llevaban sobre sus hombros los institutos locales. Hoy no, toda la negociación política va a recaer sobre el INE. O sea, hay presión. Si te leo bien, lo que estás diciendo es hay mucha incertidumbre respecto de cómo va a funcionar lo que ya ha aprobado. Y ahí voy contigo, Pepe. A ver, si estás de acuerdo o no en que faltó discusión y si la falta de discusión y análisis generaron un producto legislativo deficiente. Digamos que en ese orden serán las dos preguntas. Ahí va. En el Pacto por México, es cierto, se dejaron enunciados. Y había todavía que discutir los puntos específicos que ahora se están dando. Cuando haces la legislación general, se están dando y entonces salen todos estos puntos que ha mencionado algunos de ellos Javier. Pero hay otros que quedaron también y que no se han resuelto. Te digo uno. Porque ahí estás señalando PRI-PAN. El PAN decía, los gobernadores priistas son los que han estado manipulando los institutos. Y los panistas y los perredistas no, pues todos metían mano y todos meten mano. Es la verdad. Y lo van a seguir haciendo. Si les metes un control a nivel de los institutos, lo van a meter por otro lado. Pues esa es la política, la verdad, y a la política la mexicana. Entonces, el que inventa la regla, inventa la maña, ¿no? Y ya están buscando cómo darle la vuelta. Otro, pero estás diciendo PAN y PRI, pero hay otro.
el PRD, uno de los temas que trae y que todavía no ha resuelto es la consulta popular. Y ahí la detuvieron y dice el PRD, necesito la consulta popular porque con ella voy a detener lo que están haciendo en la reforma energética. ¿Crees que el modelo del pacto explica, digamos, lo rápido, la poca discusión que tú señalabas que al final se está produciendo alrededor de la discusión de la política y de la energética? ¿O es una estrategia partidista la que llevó adelante el PAN, digamos, incluso más allá o fuera del pacto? Bueno, creo que en primer lugar el pacto es muy amplio, muy amplio. O sea, y esto obviamente dificulta la negociación. Son tantos temas que dificulta la negociación y la discusión profunda de estos temas. Ahora, y al querer aprobar ciertas reformas con rapidez, pues lleva a una discusión apresurada y pues siempre la sabiduría popular ahora sí que es muy sabia, ¿no? O sea, la prisa siempre nos puede inducir a cometer errores, a que el producto pues no esté bien elaborado, bien sopesado, ¿no? Y sobre todo las repercusiones. Yo pondría un ejemplo muy claro, o sea, el INE va a ser muy caro, va a costar mucho más que el IFE. Muchísimo más. O sea, ya nos preocupaba el costo de la elección, de la vida electoral y se van a incrementar con este nuevo modelo. Sí, se va a incrementar el costo con el modelo. Entonces, para haber hecho que costara menos, habría que haberlo reflexionado más y encontrar concurrencias virtuosas entre los organismos locales y el organismo federal electoral. Entonces, pero no hubo esa disposición a encontrar concurrencias, porque los malos, pero malísimos de la película pues son los gobernadores, pero no son los únicos. O sea, hay una intervención o intentos de intervención en los institutos electorales por distintos actores. Pueden ser lo que llaman ahora poderes fácticos, los actores políticos, que actores políticos no son solo los partidos, ¿no? O sea, que es una gama amplia de actores. De influencias, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces, esto llevó a apresuramientos, y esa premura la vimos en la reforma político-electoral, y esa premura la estamos viendo en la reforma energética. Ahora, políticamente se puede entender por la necesidad de legitimarse, o sea, del régimen, legitimarse, y también, pues obviamente para legitimarse, obtener ciertas reformas comprometidas, ¿no?, durante la campaña electoral. Pepe, voy contigo. Políticamente, dice Javier, pueden entenderse, por ejemplo, el que haya habido, digamos, un trueque entre la reforma política energética, si es que así fue. No lo dije tan así. Mira, a ver. No, perdón, él dijo nada más políticamente, yo agregué el aterrizaje del ejemplo. En la coyuntura, así fue y así lo dijo el PAN, ¿no? O sea, no va la energética si antes no va la reforma política. Y Manlio Fabio Beltrones dijo, si esa es la condición, vamos adelante porque la energética es muy importante para nosotros. Entonces, un punto bien importante para quienes nos están amablemente sintonizando es el siguiente. El periodo legislativo ordinario termina esta semana. Entonces, el 15 están urgidos, el domingo, están urgidos de sacar adelante la muy apretada agenda que tienen. Entonces está la reforma política, la reforma que va más avanzada, la reforma energética, que está tratando de ser obstruida por la izquierda. Hoy tomaron la tribuna. Los senadores de la izquierda, del PRD, del PT, ¿no? Sí. Entonces, ahí es el juego de luchitas o de fuerzas, ¿no? Pero hay un modelo al que tú le llamaste el modelo de negociación del pacto, y está basado en un equilibrio de fuerzas entre la derecha, el PAN, la izquierda, el PRD, y el centro, que es el PRI. Así se hizo
el Pacto por México. Tú pones esto, tú pones lo otro, tú pones esto, tú pones lo otro. Y así se hizo también en este periodo legislativo. Pero Pepe, y esta pregunta se la traslado a Javier, ese modelo justamente es el que no acompañó ni a la reforma política ni a la energética, porque el PRD se levantó de la reforma política y está en franca oposición, rechazo total va a llevar su negativa al Pleno, mientras tienes otra parte de la izquierda en la calle. Ahí Entonces, está. ¿qué resultado vislumbran ustedes de esta ruptura del modelo de negociación? La joya de la corona es precisamente la energética, y yo creo que la izquierda cometió un error garrafal al levantarse de la negociación. Ayer estaba precisamente oyendo una declaración de Ascensión Orihuela, el Chon Orihuela, del PRI, y que decía, el PRD siempre estuvo opuesto a la negociación, a la reforma energética, y no presentó ninguna alternativa. Entonces, ahí fue cuando fue cediendo el terreno y le fue dejando espacio al PAN para que metiera lo suyo. Ahí al final de cuentas, ¿cuál era la idea del PAN? Y lo dejó muy claramente establecido. Nosotros queremos apertura total de Pemex. Entonces, la balanza, el modelo de negociación se rompió porque le dejó la izquierda el espacio a la derecha para que metiera todo, y es lo que estamos viendo. Entonces, dejó el espacio parlamentario para irse a la calle, con Morena y con el ACENTE, etc. Aquí sí hay opiniones encontradas. A ver, ¿cuál es tu punto? Mira, lo de la reforma energética para la izquierda era una derrota anunciada. La coincidencia respecto al modelo económico entre el PRI y el PAN es amplia. Si no absoluta, es amplia. Entonces, y ambos comparten la visión respecto a la apertura de Pemex, no de ahora, de tiempo atrás. Sí. El PRI en el sexenio pasado no aceptó por razones de equilibrio político, pero además no es lo mismo ser partido de oposición que partido en el gobierno. Entonces, ese es un asunto. Ahora, el PRD se hizo propuesta, no lo estoy defendiendo, solo estoy precisando, se hizo una propuesta a la legislación petrolera, no de reforma constitucional. A secundarias. A las secundarias, porque su postura es no reforma constitucional, pero sí modificación de la situación de Pemex, y eso se puede hacer, esa es su postura, que esto se podría hacer a través de la reforma de la legislación secundaria. Sí hay. Entonces, pero yo reitero, era una derrota anunciada, o sea, porque hay comunión en la visión de modelo económico. Bueno, pues ahí lo tienen, el tiempo se nos fue y no tocamos lo del asunto de la consulta popular que se nos quedó en el tintero y es súper importante, pero bueno, regresamos mañana con el tema. Muchas gracias a José Fernández Santillana por haber estado con nosotros en este foro, y por supuesto a Javier Santiago. Muchas gracias a ambos por haber participado y por haber aceptado venir acá. Gracias por habernos invitado. Gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones.